En la presente tarde vamos a tocar una capacitación sobre ruta a la formalización. Abarcaremos también así lo concerniente al régimen simple de tributación y posteriormente finalizaremos de manera somera tocando las generalidades del sistema de facturación electrónica. Entre ellos, pues hablaremos de los obligados, no obligados y los diferentes documentos electrónicos que convergen en el sistema de facturación. Esta reunión está también guiada para aquellas personas que actualmente no se encuentran formalizados, que actualmente no tienen sus empresas con todos los documentos que exige la normatividad, tanto a nivel nacional como a nivel territorial. También busca a los asesores tributarios que están en la presente reunión, así como a aquellos obligados, mostrarles de manera detallada un régimen optativo al impuesto de renta, que es el régimen simple de tributación, y ver las generalidades del sistema de facturación, como les había dicho. Entonces, entrando en cuestión, vamos a ver el tema de la formalización. Eh, Colombia actualmente, por más que ha venido avanzando en la formalización, aún sigue estando unos estadísticos demasiado grandes, especialmente en lo que tiene que ver con la formalidad rural y también la urbana. Entonces, lo primero, pues, recalcarles que la formalidad realmente, primero, ayuda a construir como tal el Estado Social de Derecho, ya que las personas que se formalizan, jurídicas o naturales, ya ellas entran también a ser parte y apoyar al Estado para sus fines esenciales. Realmente la formalización es, a grosso modo, es el cumplimiento de las obligaciones que se hace acreedor la persona que ejecuta un tipo de actividad. Entonces, bajo ese tipo de actividad se entrará a verificar si la persona a nivel territorial cumple con los documentos exigidos, por ejemplo, por las alcaldías, a nivel nacional, que esté cumpliendo con los diferentes impuestos de orden nacional. Entonces, actualmente, la página de la IAN tenemos un micrositio denominado Ruta a la Formalización, en el cual si ustedes ingresan en la parte del final de la laminilla, les damos la URL para que por favor ingresen, ustedes van a encontrar un simulador. Obviamente este simulador es anónimo, en el cual ustedes lo que tienen que responder son preguntas de sí o no sobre si usted paga seguridad social a sus empleados, sobre si usted paga seguridad social, sobre si usted cuenta con el certificado RUES, un registro único empresarial y social, ¿sí? Si usted paga ARL, entonces en el enlace pueden iniciar y vamos a responder, pues van a responder ustedes de manera individual y de manera franca las preguntas que trae expuestas. Entonces lo primero es, ¿tienes registro único tributario? ¿Sí o no? ¿Tienes registro mercantil? ¿Sí o no? Responderá la pregunta. ¿Paga seguridad social a sus trabajadores? ¿Paga usted a título por su ejercicio de seguridad social? ¿Conoce los requerimientos que necesita para desarrollar un tipo de actividad económica en X espacio? Es decir, en el lugar donde usted va a ejercer su actividad económica, por ejemplo, el estudio de suelo le permite ejercerla, ¿sí? Está obligado a que impuestos de orden municipal, está obligado a, por ejemplo, pagar SAICO a Simpro. Entonces, esto les va a ayudar a ustedes a que primero a tener una base y un lineamiento sobre si están formales, no están formales, y sobre eso empezar a en busca de cumplir con los requisitos de la formalidad. Y ya por último, conoce los deberes y obligaciones tributarias de su actividad, es decir, conforme a la actividad que usted ejecuta, para generar el ingreso, usted sabe cuáles son sus obligaciones tributarias. A ver, eres responsable de IVA, no eres responsable de IVA, eres responsable de consumo, no eres responsable de consumo. Esto les va a permitir a ustedes, primero, formalizar su negocio. Segundo, tener una idea clara de los cumplimientos a nivel tributario que la persona debe cumplir. Y eso que va a generar a largo plazo, pues, evitar sanciones, evitar incumplimientos y demás. ¿Cuáles son los beneficios de la formalización? Primero, una persona que se encuentra formalizada va a poder realizar actividades de comercio exterior, exportación, importación, va a poder emitir sus facturas, ¿sí? Va a poder tener un portafolio, va a poder ofrecerles un portafolio a sus clientes. Como segundo, va a tener un poco más de posibilidades y condiciones para acceder a créditos, pues a créditos para su empresa, ¿verdad? Es de recordarles que en algunas ocasiones los contribuyentes manifiestan de que en el banco no le hicieron un préstamo, no le dieron una cuenta, por ejemplo, debido a que no tiene RUT. Entonces, esta formalidad les va a permitir acceder más allá. Ahora, si la persona es declarante y demás, pues posiblemente mejore, digamos, su parte del score para
algún préstamo. Asimismo, les va a permitir también cubrir o realizar los diferentes pagos a seguridad social, riesgos laborales, ARLs que las personas deban cubrir. Y por último, las cámaras de comercios de las personas que se encuentran inscritas durante el año les ofrece diferentes tipos de capacitaciones, charlas, cursos en temas de derecho laboral, en temas de derecho empresarial, en temas de derecho tributario, por ejemplo, formalizaciones, y eso les va a ayudar a un fortalecimiento a ustedes empresarial. Vamos a ver que actualmente se está manejando una ruta a la formalización. Son realmente 3 pasos en el cual ingresamos desde una informalidad y al final vamos a tener una formalidad como tal. Entonces, el paso 1 primero es registrarse. ¿Qué es eso? Venga, el documento en el cual certifico que yo me encuentro inscrito en. Entonces, por ejemplo, registro mercantil. Este opera para aquellas personas naturales que son comerciantes, ¿sí? Asimismo, también aquella para todo tipo de personas jurídicas, pues que tengan como tal un fin de lucro. El registro único tributario es el documento que administra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el cual permite clasificar a los contribuyentes, si eres persona natural, si eres persona jurídica, dónde tienes tus establecimientos, cuáles son tus obligaciones fiscales, eres importador, eres exportador. El segundo paso tenemos, venga, organiza la información de su negocio, es decir, primero estás obligado a llevar contabilidad, tienes que llevar un libro fiscal, por ejemplo. ¿Cómo lo voy a llevar? Lo voy a llevar en físico, lo voy a llevar digital. El segundo es la facturación. Conforme a mis actividades, por ejemplo, y a los ingresos generados, estoy obligado a facturar. No debo facturar. Ah, bueno, estoy obligado a facturar. Entonces, voy a escoger un proveedor tecnológico. No, voy a hacerlo a través del sistema de facturación gratuita que ofrece la IAN. O por el contrario, como es tanto el flujo, pues voy a implementar un sistema post electrónico. También vale. Y ya por último es el de informar medios magnéticos o reportar información exógena. Entonces allí la persona jurídica o natural entrará a revisar si cumple con las condiciones que las resoluciones de exógena citan. Entonces, venga, yo practiqué retenciones. Ay, ok, estoy obligado a presentar información exógena. Ay, tuve ingresos de, estoy obligado a practicar o no estoy obligado. Asimismo, también en informar vamos a tener la presentación del registro único de beneficiarios finales. No aplica, están exceptuadas de presentar aquellos establecimientos 100% públicos. Las demás personas jurídicas presentan, es decir, todo lo que no sea público está exceptuado, lo demás presenta RV. ¿Listo? Tercer paso. Tercer paso ya es el cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué tipo de obligaciones? Vamos a tener una obligación formal y una obligación sustancial. En obligaciones formales vamos a tener la presentación del formulario, ¿sí? Y en la obligación sustancial es, venga, el pago a cargo, o sea, el impuesto a cargo, el pago. Vamos a tener impuesto nacional al consumo. Entonces, el contribuyente, conforme a su actividad, entonces el contribuyente X tiene un restaurante y ese restaurante tuvo ingresos por más de 3.500 VTs, entonces el contribuyente adquiere la responsabilidad de impuesto nacional al consumo porque sus ventas, a sus expendios de comida y bebidas en la mesa superaron ese umbral de los 3.500. Ah, bueno, entonces este señor, este sujeto, ¿verdad? Está obligado a presentar impuesto nacional al consumo. Entonces, él presenta el formulario y si le da a pagar, pues él tiene que cumplir ahora con la obligación sustancial que es el pago. Lo mismo procede con el IVA. Este señor, este sujeto, ¿verdad? Realiza una actividad grabada con IVA, supera los topes de que trata el artículo 437, parágrafo tercero, y tendrá entonces desde ahí que empezar a cobrar sus impuestos, su IVA, ¿cierto? Su gravamen. Una vez recaudado, presenta el formulario y posterior genera el recibo de pago, que es cumplir la obligación sustancial. Lo mismo pasa, vamos a ver, con el impuesto sobre la renta, también aplica para personas naturales, personas jurídicas, y actualmente, a partir de la ley 2010 del 2019, se crea en el estatuto, bueno, se ordena modificar el artículo 903 y siguientes del estatuto y se crea el régimen simple de tributación, que es un régimen optativo al impuesto sobre la renta. Y por último, vamos a revisar el tema de los impuestos de orden municipal. Entonces, venga, esta empresa, por ejemplo, este establecimiento, una peluquería ubicada en Bucaramanga, venga, usted está obligado a pagar industria y comercio, usted está obligado a pagar sobre tasa bomberil, usted está obligado a pagar avisos tableros, SAICO y demás. Entonces, esos son el cumplimiento como tal de la presentación y pago de los impuestos. Y ya luego al final vamos a tener ya la formalidad como tal de tu empresa, de tu comercio. ¿Listo? Como ya les había dicho,
el documento que administra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es el Registro Único Tributario, ¿verdad? Entonces acá en la laminilla, en la parte izquierda, lo vamos a encontrar, es el formulario 001 del RUT, se conoce. Este formulario tiene una vigencia indefinida, se han hecho unas actualizaciones, no las pongo en contexto. Entonces, las personas naturales como tal, la fecha de expedición ya no figura en el documento RUT, y cuando se actualiza RUT, que antes era muy dable a que las entidades territoriales para contratar por prestación de servicios le pedía a la persona que apareciera la fecha en la cual se hizo la última actualización. Y pues a veces no procede porque son personas de que sus datos, su información, su correo, su dirección, su teléfono, su actividad económica no ha variado en el tiempo. Entonces, si la información no varía en el tiempo, el RUT sigue siendo exactamente el mismo de hace 5 años. Contrario a ello, si mi información cambia, pues yo debo ir a modificar mi RUT, ¿sí? Pero las entidades territoriales pues, se acostumbraba a pedir era fecha, 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 más no, digamos, a revisar realmente la información consignada allí. Entonces, ¿el RUT para qué me sirve? Primero, me permite identificar el tipo de persona. Entonces, es persona jurídica, es persona natural, es un ciudadano, por ejemplo, extranjero que sacó el RUT por X motivo, ¿sí? Es un menor de edad que le tocó inscribirse en el RUT porque debía declarar renta y pues obviamente tiene allá su padre o su madre en calidad para poder firmar las obligaciones. También nos permite ubicar, ¿sí? Entonces nos permite ubicar como tal la dirección del contribuyente. Esto es la dirección principal, las direcciones de los establecimientos para visitas, el correo electrónico. En este tema de ubicación les hago una vez la salvedad para que la tengan presente. Desde hace ya un tiempo atrás, desde la dirección se ha venido manejando diferentes visitas para el tema de la facturación electrónica, como ustedes ya han escuchado por redes, por medios de comunicación, y es que los funcionarios nos acercamos a los diferentes establecimientos y pues miramos si la persona está obligada a facturar y verificamos la información en el RUT. Resulta y pasa que en esas visitas hemos encontrado muchos RUT que no están actualizados. Entonces llegamos a la dirección 112, por ejemplo, y allí en la información del RUT figura que hay una persona jurídica, por ejemplo, asesoría SAS, y llegamos a la dirección y no se encuentra absolutamente nada. Cuando esto sucede, señores, se debe proceder a suspender el RUT porque el RUT tiene que estar actualizado. Entonces les hago la salvedad para que por favor verifiquen que la dirección corresponda a su establecimiento, que la dirección corresponda a la dirección de la sociedad. ¿Listo? Bueno, en ubicar, me faltaba también, el correo también es súper importante. Nosotros desde la administración le mandamos a ustedes muchas veces correos informativos, les damos, digamos, conforme a sus obligaciones, ya lo vamos a tocar en un momento, pero entonces le mandamos información, bien, los próximos vencimientos están para tal fecha. Entonces, si ustedes tienen el correo desactualizado, señores, la comunicación no va a ser tan buena, pues realmente no va a llegar y es posiblemente que ustedes por no recibir un correo no se enteren de cosas, por ejemplo, que les va a servir a ustedes en su caso para por lo menos tener información sobre cuándo son sus cumplimientos fiscales. ¿Listo? Sus obligaciones. Y por último, vamos a obtener la acción de clasificar. Entonces, en la casilla 53 del RUT van a encontrar las responsabilidades. Allí están consignadas las obligaciones tributarias que tiene cada contribuyente, persona jurídica o natural. Entonces les explico. Desde esas Aprendí. obligaciones la administración les envía a ustedes la diferente información para que estén al día con los vencimientos. Entonces, una persona que sea declarante de renta régimen ordinario, pues le va a llegar al correo, oye, mire, conforme a la obligación que está en tu RUT, los vencimientos para la declaración de renta van de tal fecha a tal fecha. Oye, conforme a tu responsabilidad de IVA, es de tal fecha a tal fecha. Aquí también les digo, porfa, deben verificar muy bien la información de esas obligaciones y revisar que correspondan conforme a sus actividades y a sus ingresos, que sea correcta. ¿Por qué? Actualmente el RUT, ¿verdad? Para las personas que no están inscritas, lo pueden hacer por internet. Si la persona es comerciante, por ejemplo, persona natural comerciante, y no tiene RUT, puede acercarse a Cámara de Comercio, inscribir su Cámara de Comercio como persona natural y allí mismo le entregan el RUT. Para aquellas personas que no son comerciantes, pero realizan, digamos, labores de prestación de servicios, abogados, mecánicos y demás que necesiten el documento y no estén inscritos, por internet lo pueden tramitar. Por autogestión pueden ingresar y ustedes pueden inscribir su RUT. De igual forma también actualizarlo, obviamente. Sí, lo pueden inscribir por primera vez, pero cuando se inscriben tienen que tener cuidado y certeza sobre cuáles son las obligaciones que deben de colocar. ¿Por qué? Una persona que se dedica al transporte, por ejemplo, por error involuntario coloca la responsabilidad 48. Entonces vamos a hablar que 48 es
responsable de IVA. Entonces, ¿qué va a pasar? La administración le va a comenzar a enviar correos informándole, señor tal, los vencimientos de IVA son para tal fecha. Y entonces la persona va a leer y, uy, pero ¿cómo así de IVA? Después, señor, se evidencia que usted no ha presentado su obligación de IVA del bimestre 1, por ejemplo. Pero, ¿por qué le llega esa información? Porque las obligaciones fiscales están erradas. Entonces, por favor, verificar que correspondan conforme a su actividad económica y si obviamente es como a los ingresos, si es declarante o si es declarante de impuesto al patrimonio, por ejemplo. Entonces, verificar muy bien esa información que sea la veraz. Vamos a hablar un poco de régimen simple de tributación. El régimen simple de tributación es un régimen que se da a través de la reforma de financiamiento en el año 2019 a través de la ley 2010. A partir del 1 de enero del 2020 entra a regir, ¿sí? Este régimen es un régimen optativo al impuesto de renta, ¿sí? Entonces la persona de manera optativa dice, ven, a mí me sirve más pertenecer a este régimen porque para mí es más sencillo. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo diferentes establecimientos a nivel nacional en diferentes municipios y, por ejemplo, lo que tiene que ver con ICA, avisos de tableros, sobre tasa bomberil, y no sé si está obligado a SAICO y a SIMPRO y demás impuestos de orden territorial que puedan surgir. Entonces, esta persona dice, no, yo prefiero agruparlos en régimen simple, pagarle toda la administración tributaria y luego que la misma ya se encargue de girar el dinero recaudado a cada municipio. Entonces no va a tener esa carga, esa planeación sobre tener un calendario para cada municipio fuera del calendario de orden nacional, sino que lo va a manejar desde todo el orden nacional. Entonces, por ejemplo, es un beneficio que le sirve a algunos empresarios. También es que ayuda al fortalecimiento, por ejemplo, de que las empresas se comiencen a formalizar, aquellos sujetos que están en la informalidad. El régimen simple es una muy buena, digamos, una muy buena idea, ya que es sencillo, permite cumplir con las obligaciones de orden nacional y de orden municipal, y sobre eso también es que su método de tributación es, en otras palabras, a partir de anticipos. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando la persona deba cumplir con su obligación formal, es decir, presentar el formulario, él lo presenta, pero él ya no va a tener que pagar absolutamente nada si el ejercicio lo hizo bien. Es decir, él me paga de manera bimestralmente anticipos durante todo el año. Al finalizar el año y entrar al año siguiente y presentar las obligaciones, pues ya él tiene pago eso, si hace el ejercicio de manera correcta. Ahora bien, el régimen simple me agrupa entonces diferentes impuestos. Un impuesto, impuestos de orden municipal, y acá empiezo por este ítem, y ese impuesto de orden municipal, ¿qué es? Impuesto de industria y comercio consolidado. Y ese impuesto de industria y comercio consolidado, pues, ¿qué quiere decir consolidado? Bueno, consolidado es que me agrupa a su vez el impuesto de industria y comercio del municipio, avisos y tableros del municipio y sobretasa bomberil. ¿Listo? Entonces, la persona no va a tener que pagar tres formatos por separado, sino que en ese mismo pago los tres impuestos de orden territorial. Ahora bien, impuestos de orden nacional. Voy a pagar ganancia ocasional, voy a pagar impuesto nacional al consumo y voy a pagar el impuesto de régimen simple de tributación. Asimismo, en los formatos, yo tengo que pagar lo correspondiente a IVA en el 2593. Solo que el IVA se presenta igual en el formulario 300 para aquellos que ya conocen y que no saben, si no les muestro, se paga en el formulario 300, solo que el IVA, las personas que están en el régimen simple lo pagan es anual, ¿sí? Anual. Se declara anual. Pero en la presentación de los anticipos, yo también pago el IVA. Entonces, al año siguiente, cuando yo presento el IVA, yo también ya lo tengo pago. Y cuando presento régimen simple, pues yo ya también lo tengo pago. Entonces la persona se va a quitar esa carga de que en su momento de la presentación puede que ya no tenga liquidez o puede que esté pasando por X motivo y pues se le haga difícil, digamos, cumplir con la obligación, pero ya está totalmente pagada. Entonces vamos a ver que lo que les decía, el régimen simple me agrupa diferentes tipos. Bueno, primero, el régimen simple, el impuesto unificado, la norma indica que es a partir de grupos. El régimen simple, vamos a tener entonces 5 grupos, donde tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3 SIC y grupo 5, ¿sí? ¿Cómo funciona? Por cada grupo hay diferentes tarifas y la persona va a pagar respecto de la actividad que ejecuta y el ingreso percibido, tiene una tarifa. Ahora bien, esas tarifas, ¿cómo oscilan? Oscilan entre el 1,2% hasta el 14,5% la máxima. ¿Listo? Segundo,
Impuestos de orden nacional. Bueno, yo pago el IVA, pero recuerden que ese IVA debe ir acompañado con su formulario 300 al siguiente año, ¿listo? Que se declara en el mes de febrero. En el formulario de régimen simple de tributación, formulario 60, sí pago, declaro impuesto de simple, impuesto nacional al consumo y ganancia ocasional. Y a su vez, los impuestos de orden municipal, que estamos viendo que son industria y comercio, avisos y tablero y sobretasa bomberil, denominados impuesto de industria y comercio consolidados, ¿vale? De una vez les aclaro. En orden municipal se presentaba la situación donde los diferentes sujetos inscritos al simple manifestaban, Wilson, es que yo en Bucaramanga mi impuesto es del 1 por 1000, por ejemplo, pero con ustedes en régimen simple estoy pagando el 2 por 1000. ¿Sí? Señores, la respuesta es que cuando ustedes no pertenecen al régimen simple, deben de pagarlo de manera independiente. Industria y comercio, aviso de tableros y sobre tasa bomberil. Cuando están en el régimen simple, se agrupan los tres a una sola tarifa. Ahora bien, ¿quién da la tarifa? Los mismos acuerdos municipales. Las mismas alcaldías y los consejos tuvieron que versar sobre ello y ellos mismos crearon una cápita en su estatuto tributario municipal donde colocaron tarifas, impuestos y comercio consolidados. Entonces, si se van a escribir o ya tuvieron una situación, pues les aclaro que es por eso. Entonces, ustedes tienen que remitirse a la industria y comercio consolidado. Listo. Entonces, ¿cómo se implementa? ¿Cómo se hace la formalidad? Lo primero es que hay que escribirse en el RUT, ¿sí? Las personas que no tienen registro único tributario, pues sencillamente le dicen al funcionario, digamos, si lo hicieron con cita, si lo hacen por autogestión o en Cámara de Comercio, deben verificar que en la casilla 53 les figure el numeral 47 que pertenece al régimen, eso es régimen simple de tributación. Entonces, primero, en el registro único tributario debe estar la obligación que yo me acogí al régimen simple. Segundo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, como les dije, yo anticipo pagos, entonces debo presentar los formularios 2593. Y allí yo que pago régimen simple, impuestos de orden territorial, es decir, el ICA, esto, impuesto nacional al consumo si soy obligado, y lo mismo pasa con el IVA si estoy obligado. Al finalizar el año y cerrar el año fiscal, al siguiente año ya presento las obligaciones del régimen simple. Entonces presento el IVA, el formulario 300, que me va a dar a pagar, pero ese valor, si yo hice los anticipos correctamente, no voy a tener que pagar absolutamente nada. ¿Listo? Lo mismo opera para el formulario 260, que es declaración de régimen simple anual o consolidada. Yo ya lo presento, ¿cierto? Pero la obligación sustancial, es decir, el pago, se supone que ya debe estar al día, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya los pagué previamente en los 6 anticipos del formulario 2593. Ahora bien, el formulario 20, la obligación de presentar el formulario 2593 exceptúa a un tipo de persona. Ya más adelante lo veremos y les digo quiénes no deben o no están obligados a presentarlo. Vamos a ver quiénes pueden inscribirse. Entonces, lo primero es toda persona natural que desarrolle empresa, incluso profesiones liberales. Entonces, toda persona natural que desarrolle una empresa, sencillamente puede acogerse. ¿Hasta cuándo puede acogerse? Hasta el último día hábil del mes de febrero, es decir, para este mes estaríamos hablando que hasta el 27 de febrero. ¿Listo? Se pueden acoger, pueden ustedes ingresar, actualizar el RUT, cambiar la responsabilidad 5 de régimen ordinario por la 47 o, en su defecto, agregarse la 47 hasta el 27 de febrero. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas personas naturales que tengan una relación laboral, por ejemplo, no pueden inscribirse al régimen simple de tributación. ¿Por qué? Porque está orientado a aquellas personas que desarrollen empresas. El decreto 1625, en su acápite 1.5.8.1.6, ¿sí? Allí él expresa cuáles son bueno, qué se considera empresa para aquellas personas naturales que están al régimen simple de tributación. Y entonces le dice, bueno, usted tiene la libertad de escoger con quiénes contratar, que, por ejemplo, usted tenga empleados, que usted tenga su equipo y usted lo llamen y lo contraten, usted lleve entonces su equipo, su software y demás y preste su actividad, que usted no esté, digamos, obviamente que no haya ningún tipo de relación real, laboral o reglamentaria, es decir, que no haya ningún tipo de subordinación, que no haya ningún tipo de retribución,
sí, de retribución, pero a raíz de una subordinación, que no se logre configurar un contrato realidad, en otras palabras, ¿sí? Ejemplo, tenemos el médico y el médico tiene un consultorio y las personas vienen donde el médico, bueno, él hace empresa, ¿sí? Lo mismo, si este médico es particular y no tiene, digamos, un local, pero él tiene todo su equipo médico y cualquier persona lo puede llamar y le puede decir, hey, venga, necesito que me preste el servicio, y él va y no tiene, digamos, y él logra demostrar de que efectivamente hace empresas, o así como ese médico también hace ejemplo, pero agreguémosle que entonces tiene un empleado que es una secretaria que se encarga de organizarle las citas y demás, eso se considera empresa, eso lo pueden ver lo que les digo en el artículo 1.5.8.1.6 del DUR, decreto 1625 del 2016. ¿Quiénes pueden inscribirse también? Aquellas personas jurídicas en las que sus socios sean personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en Colombia. De una vez les hago la salvedad, solamente pueden inscribirse al régimen simple aquellas personas jurídicas que su naturaleza sea societaria. Naturaleza societaria, ¿listo? También aquellas personas jurídicas y naturales en los cuales sus ingresos sean inferiores a 100.000 VTs. Entonces, por ejemplo, si el año 2025, por ejemplo, tuvo ingresos de más de 100.000 VTs, pues venga, yo no puedo inscribirme este año al simple porque yo, sencillamente, los sujetos pasivos que están en el artículo 906 del Estatuto Tributario, dice que debe ser menor a 100.000 VTs, ¿vale? Podría suceder lo contrario, que durante el año yo supere los 100.000 VTs y yo tenga que ir a la administración y decirle, venga, administración tributaria, por favor, reclasifíqueme, porque yo ya no puedo pertenecer al simple porque superé el tope de los ingresos. Ahora bien, quienes no pueden pertenecer al régimen simple, entonces, de una vez, por favor, les doy el siguiente. Por favor, el artículo 1.5.8.4.1 del decreto 1625 y el punto 2 van a encontrar ustedes, primero, los sujetos que incumplen requisitos insubsanables y aquellos sujetos que caen en requisitos subsanables, ¿vale? Son totalmente diferentes las dos condiciones. Aquellas personas que caigan en requisitos insubsanables no pueden inscribirse en el simple o que durante su año fiscal lleguen a caer en un requisito insubsanable, pues deben solicitar el retiro porque no pueden, por disposición legal, pertenecer al régimen simple de tributación. ¿Quiénes no pueden inscribirse entonces? Aquellas personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes. Aquellas personas naturales que no sean residentes fiscales en Colombia tampoco pueden inscribirse. Aquellas personas naturales que tengan un contrato realidad laboral o relación reglamentaria. Y entonces acá vamos a hacer un ejemplo. A ver, Pepito Pérez tiene entonces una oficina y Pepito Pérez presta servicios de actividades jurídicas. Entonces él es litigante, asesoría jurídicas y demás. Pero Pepito Pérez, de 8 a 5 ¿sí? del día, Pepito Pérez tiene un contrato a término fijo con el bufete de abogados los más duros as. Entonces, ¿qué va a pasar? Pepito Pérez hace empresa, tiene una oficina, puede mirar con quién contrata, esto, pongámosle que tiene un empleado también, ¿cierto? Pues él hace empresa, puede inscribirse, pero tiene también una relación laboral, ¿a través de qué? De un contrato a término fijo. Como tiene esa relación laboral, Pepito Pérez no puede inscribirse al régimen simple de tributación. Lo mismo operaría para médicos. Si este médico tiene su consultorio, pero tiene un contrato con alguna EPS por ejemplo, a término de 30 días, por ejemplo, 2 meses, 3 meses, bueno, un ejemplo que me ocurre, pues venga, usted está incurriendo en un requisito no subsanable y le toca solicitar el retiro de la obligación. Vamos a ver que también están a que no pueden inscribirse al régimen simple aquellas entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias, sucursales de personas jurídicas. Asimismo, las sociedades que sean accionistas de sociedades. Entonces, por ejemplo, tenemos Buffett SAS y Buffett SAS tiene dos accionistas, una Wilson con el 5% y otra Wilson SAS, por ejemplo, con el 95%. Ahí tampoco puede inscribirse la persona al régimen simple, ¿vale? ¿Qué otro tipo? Pues las sociedades que sean entidades financieras, pues esto se entiende que las entidades financieras, digamos que los ingresos no son de 100.000 VT, son ingresos muy altos. Y el artículo 906 del Estatuto Tributario también me detalla de manera clara unas actividades económicas que si de realizarla el sujeto no puede permanecer o inscribirse al régimen simple. Por ejemplo, actividades de microcrédito, por ejemplo, actividades de asesorías de financiamiento. Otra que dice la normatividad,
generación, distribución, producción de energía eléctrica, ¿listo? Entre otras. Entonces, si la persona, por ejemplo, realiza esas actividades, venga, usted no puede acogerse al régimen simple de tributación. Listo. Ahora vamos a tocar el tema de cuáles son los beneficios de inscribirse al simple. Entonces, primero, las personas que están inscritas al régimen simple, primero, no están sujetos a retención a título de retención en la fuente ni a título de RTICA. Es decir, van a tener más liquidez. Segundo, tampoco las van a practicar en caso de que tengan, de que sean, por ejemplo, personas jurídicas, no van a practicar retenciones, salvo y exceptuando solamente aquellas retenciones que se generen por pagos laborales. Lo que hablamos previamente, los diferentes grupos del simple, ¿sí? Van desde tarifas del 1.2% al 14.5% y se calcula respecto al ingreso bruto obtenido y la actividad que ejecuta la persona. Ahora bien, lo que les decía, los formularios 2593 nos permite pagar los diferentes impuestos, porque recuerda que vamos a tener impuestos de orden territorial, industria y comercio, impuestos de orden territorial, industria y comercio consolidado, nacional al consumo, vamos a poder pagar el IVA y vamos a poder pagar entonces el anticipo del simple también. Otro beneficio, aquellas personas que pertenezcan al grupo 1 del régimen simple, es decir, tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados, siempre y cuando realicen solamente actividades del grupo 1, están exceptuados de ser responsables de IVA, es decir, una muy buena situación que se presenta hoy en día, por ejemplo, con el tema de las peluquerías que son tan grandes ahora, pues si se inscriben al régimen simple, de tributación, pues y hacen solamente esa actividad, pues no van a tener que pagar, pues ser responsables del impuesto a la ventas. Solamente también las retenciones se deben de practicar a título de IVA si procede. Entonces, eso lo van a encontrar ustedes en el artículo 400, numeral 9 del artículo 437 rayados del estatuto tributario. Entonces ahí les va a decir que si su proveedor es régimen simple de tributación y usted es responsable de IVA, y pues obviamente se configura la autorretención en IVA, ¿sí? Entonces, por favor, revisar el artículo. Vamos a continuar, vamos en el sexto. El régimen simple también permite descontar de manera directa del anticipo todos los aportes que se hagan a pensión, ¿sí? Por sus trabajadores. También quedan exceptuados de aportes parafiscales como SENA, ICBF y aportes a salud, siempre y cuando el sujeto cumpla con el requisito del artículo 114 raya 1 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Entonces, si la persona devenga más de 10 salarios mínimos legales vigentes, pues sencillamente ahí sí no podría practicar, digamos, esta deducción. Ahora bien, tiene otro beneficio, pero este beneficio está dividido en dos, entre el uno y el otro, es decir, la persona, es imperativo, deberá escoger alguno de los dos, facultativo, deberá escoger entre A o B, y se los explico. Entonces, tenemos como posibilidad primero descontar el 0.5% de las ventas que realicen y sean pagadas a través de medios electrónicos por parte de sus clientes. Entonces, si la persona tuvo muchas ventas y esas ventas se pagaron en su gran mayoría con medios electrónicos, puede llevarse el 0.5%. O puede entonces tomar el 4 por mil. La persona ya, eso sí, tendrá que entrar a revisar cuál le conviene, porque puede que le conviene uno más, puede que le convenga más el 4 por mil. Previamente les había dicho que para la presentación del 2593 tenía una excepción, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la excepción? Aquellas personas naturales que sus ingresos sean menores, inferiores a 3.500 VTs, no están en la obligación de presentar y pagar los formularios 2593. Es decir, nuevamente, entonces vamos a poner el ejemplo del abogado con su oficina, pero esta vez solamente él se dedica a eso. Entonces, el abogado con su oficina atiende y él no superó los 3.500 VTs, él no presenta anticipos, sino que él en el año siguiente presenta el formulario de régimen simple consolidado y no va a tener ningún tema de interés causado. Pero si este mismo abogado, que no llega a los 3.500 VTs, de manera voluntaria, por ejemplo, en el mes de marzo, bueno, tampoco, en el mes de julio, presenta un anticipo, el segundo, por ejemplo, de manera voluntaria, de allí hacia adelante debe cumplir conforme las fechas y los cronogramas tributarios para presentar anticipos 2593. Caso contrario, si no los presenta, después va a tener que pagar el interés que la acarrea. De una vez les aclaro, los formularios 2593 no es la obligación formal.
es netamente un anticipo que se hace respecto de la obligación formal a futuro. Entonces, estos anticipos no van a tener sanción. ¿Qué van a tener? Interés. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ver los diferentes grupos. Estos grupos se encuentran, primero, tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías. Entonces, ¿qué te dice la norma? Vamos a tener dos diferentes tablas, ¿listo? Les aclaro. Uno, ingresos brutos anuales y otras tarifas denominadas ingresos bimestrales. En esas ingresos bimestrales, las tarifas van a cambiar, ¿listo? Las tarifas van a modificar, pero cuando se consolidan en el formulario 260, vuelven a quedar pues, quedan como tal en las anuales. Entonces, lo primero, las tiendas minimercados, sus tarifas van del 1.2 al 5.6. Vamos a ver qué se entiende, pues, por tiendas pequeñas, porque recordemos que ellos están exceptuados de IVA. Entonces, venga, toda la comercialización al por menor de alimentos, víveres en general, tabaco, bebidas, siempre y cuando el sujeto no esté obligado a impuesto nacional al consumo. Es decir, si la persona hace estas actividades y no está obligado a impuesto nacional al consumo, sencillamente no está obligado a cobrar IVA. Asimismo, también recordemos que esta persona no puede hacer otro tipo de actividades, ¿sí? Si hace otro tipo de actividades, pues ahí sí ya como tal pierde ese exceptuado de no cobrar IVA. Miremos, grupo 2. ¿Quiénes pueden pertenecer al grupo 2, señores? Todo lo que tenga que ver con comercio, todas aquellas actividades donde prime el factor material, el factor del hacer sobre el factor intelectual, entonces mecánicos, albañiles, actividades de telecomunicaciones, ¿sí? Y aquellas actividades que no se encuentren regladas en los otros grupos. Vamos con el grupo 3. En el grupo 3, bueno, y las tarifas oscilan del 1.6 al 4.5%. Ahora, grupo 3. En el grupo 3 vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con expendio de comida, bebidas y transporte. Las tarifas allí me oscilan del 3.1% hasta el 4.5%. Ahora vamos a encontrar el grupo 3SIC. En el grupo 3SIC vamos a encontrar todas aquellas actividades donde prima el factor intelectual sobre el factor material. Entonces vamos a encontrar médicos, abogados, contadores, ingenieros, asesores, consultores, etc. Y aquí las tarifas son las más altas. Operan desde el 5.9% hasta el 14.5%. ¿Listo? Y por último, vamos a encontrar el grupo 5, ¿sí? Y esa tarifa es fija del 1.62 y son para aquellas actividades económicas que tienen que ver con disposición de residuos, reciclaje, reutilización y demás. Y esas tienen sus grupos, sus actividades económicas claritas. Deben ser actividades del código SIU 4665, 3830 y 3811. ¿Y están condicionadas a qué? A que sus utilidades netas no sean superiores al 3% del ingreso bruto. Ahora bien, les voy a dar un tip. Esta información respecto de las tablas se encuentran en el artículo 906 del Estatuto Tributario. Entonces, las personas allí van a poder encontrar las tarifas sobre ingresos brutos y las tarifas sobre ingresos bimestrales. ¿Cuál es la idea? Que conforme a lo mostrado, ustedes hagan la proyección con la tarifa anual, ¿vale? Y ahora sí va el tip. ¿Cuál es el tip, muchachos? Ustedes pueden por internet descargar el anexo 4, anexo cuarto del decreto 1545 del año grabable 2024. ¿Qué es eso? Como les había dicho, cada grupo agrega actividades económicas de la resolución 114 del 2020 y las cataloga, ¿sí? Pero en el anexo técnico que les acabo de nombrar, ustedes van a encontrar de manera clara qué actividades económicas de la resolución 114 del 2020 pertenecen a qué grupo. Entonces van a encontrar actividades jurídicas 6910. Esto pertenece al grupo 3IC y lo van a encontrar de manera ordenada. Es decir, les va a permitir tener una mayor precisión sobre qué actividades están ejecutando y sobre cuál es el grupo al cual deben inscribirse ustedes. Vamos a encontrar ahora sí que el artículo 906 también en su parágrafo quinto establece de una manera sencilla, citando lo siguiente. Aquellas personas que realicen dos o más actividades de los diferentes grupos estarán sometidos a la tarifa más alta. Ejemplo, tenemos nuevamente el abogado con su oficina y ese abogado tiene, por ejemplo, un local en el cual vende víveres. Entonces vimos que víveres y demás pertenecen al grupo 1, ¿sí? Y el abogado por su actividad está en el grupo 3IC. Ahora, vimos que las
tarifas del grupo 1 son bajas y las tarifas del grupo 3 son más altas, ¿cierto? Bueno, este parágrafo realmente lo que dice es que por más que él realice otro tipo de actividades, la persona está sujeta a la tarifa del grupo más alto. Entonces, esta persona, este abogado, estará liquidando conforme a la tarifa más alta, ¿listo? Es decir, la del grupo 3 Ahora bien, ¿cómo inscribirse? El artículo 909 del Estatuto Tributario nos dice que la persona, como les había ya manifestando, que no se encuentren inscritas en el RUT, al momento de la inscripción deben manifestar que se quieren acoger al régimen simple de tributación. Una vez acogidos, deben permanecer durante el año, ¿listo? A menos que, obviamente, caigan en un requisito insubsanable o ya no sean sujetos pasivos. Aquellas personas que ya se encuentran inscritas y ya han revisado el tema y ya de pronto hicieron una simulación de cómo les fue en régimen ordinario, cuánto pagaron de impuestos de orden territorial versus lo que les acabamos de mostrar, ¿sí? Y les sirve, o les funciona, o les va mejor, o tienen más liquidez en régimen simple, el plazo es hasta el 27 de febrero de este mes. Ahora bien, durante estos últimos años, el régimen simple ha tenido diferentes modificaciones, ¿sí? Entonces, la ley 2155 del 2021, la ley 2277 del 2022, también entró a reformar las bases y demás, agregar otros grupos. Y ya por último, tenemos el decreto 1545 reglamentario del 2024, en el cual pues ya me reglamenta también un tema de régimen simple. Vamos a revisar algunos cambios que se han hecho. Entonces, de la ley 2277 del 2022, establece que la declaración del simple que no sea presentada sin pago, pues se tendrá por no presentada. Entonces, eso lo encuentra en el artículo 910 del estatuto. Vamos a encontrar que el decreto 1545 exige para la presentación del formulario 260 la presentación y pago de los anticipos para aquellos obligados. Porque recuerda que las personas naturales menores a 3.500 VTs no estarían obligadas. Asimismo, acá lo tenemos, quedan exceptuadas las personas naturales con ingresos anuales de hasta 3.500 VTs. Vamos a ver otras modificaciones que tuvo. Y entonces tenemos unas acá que pues hay que, digamos, tocarlas, vamos a tocar. Primero, no presentar y pagar oportunamente los recibos electrónicos del simple, ¿sí? Con más de un mes de retardo se convierte en requisito insubsanable. Entonces, ustedes tienen que presentar el formulario 2593 y deben cumplir con la obligación de presentarlo una vez la fecha de vencimiento, conforme al estatuto, tienen un mes para cumplir con esa obligación. Otro, no contar con el mecanismo de factura electrónica dentro de los 2 meses siguientes a la inscripción en el simple se convierte en requisito insubsanable. Y aquí les explico entonces. Hoy, 6 de febrero del 2026, se procede a inscribir la sociedad Moreno SAS. La sociedad Moreno SAS se inscribe y se acoge al régimen simple de tributación, ¿cierto? Entonces, desde hoy, contados 2 meses, tiene la sociedad para habilitarse como facturador electrónico. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo se habilita? Pues puede ser con un software propio, puede ser con un software de un proveedor tecnológico o puede ser con el software de la IAN, con el facturado gratuito, ¿sí? Pero ojo, yo le estoy hablando para habilitarse. Pero entonces se inscribe hoy y mañana presta servicios, la factura es electrónica. ¿Listo? Es decir, esto solamente es en el caso de que la empresa se constituya, pero no entre en operación, tiene 2 meses para habilitarse. Pero si la empresa se inscribe hoy y ya mañana está en operaciones, ya tiene que tener el sistema de facturación porque debe emitir el documento electrónico, ¿vale? De una vez les digo, toda persona que se inscriba al régimen simple de tributación está obligada a facturar electrónicamente, independientemente de si es responsable de IVA o si es responsable de consumo. Vamos a ver otras novedades. Aquellas personas del régimen simple que sean excluidas por parte de la administración no podrán optar por el régimen durante el año siguiente, es decir, ahí tiene un tipo, digamos, de sanción, ¿sí? Porque pues realmente la persona no podrá acogerse sino hasta los 2 años siguientes nuevamente al régimen simple de tributación. Y vamos a tocar ya, por último, lo concerniente a factura electrónica. Entonces, la factura electrónica, su estipulación normativa está en el artículo 615 del Estatuto Tributario y allí vamos a encontrar ya lo relacionado con sistemas de facturación electrónica. La factura electrónica es a partir de la resolución 042 del 2020 y su anexo técnico que realmente ya pues reglamenta todo el anexo, cómo se entra en operación, cuáles son los documentos que hacen parte de este sistema electrónico, ¿verdad? Y entonces lo primero que hay que traer a colación es que hay 3 maneras para uno habilitarse. Entonces, como facturador, primero, a través del software gratuito que tiene la DIAN. La administración tiene abierto pues, para los
microempresarios, empresarios, la facturación gratuita. Entonces, ¿qué es eso? Pues desde el correo, obviamente la persona debe estar inscrita en el RUT, ¿no? Obviamente, como vimos antes en la ruta de la formalización. Entonces, desde allí, la persona ingresa al sistema de la DIAN de factura, la administración le entrega un certificado digital que es la firma de los documentos que usted emite para constatar su validez, y allí usted puede hacer uso de la facturación electrónica, la está otorgando alrededor de 2 años. Entonces, y nuevamente la persona, cuando cumple los 2 años con el sistema gratuito, puede solicitarle a la administración nuevamente la renovación y se le está entregando normal, es decir, para que cumpla con la formalidad de facturar. Ahora bien, para aquellas personas que no les suena la facturación gratuita de la DIAN, hay también otra solución, ¿sí? En este caso estamos hablando de proveedores tecnológicos. Esos son diferentes empresas que tienen sistemas ya desarrollados y ya han sido validados y han sido pues aceptados por la administración tributaria, y ellos a ustedes les prestan el ajuste técnico, les van a prestar el módulo de ellos de facturación, les van a dar la firma y ustedes ingresarán al sistema de ellos y desde allí elaborarán sus documentos electrónicos. Y una tercera opción, pues ya entra a operar para empresas un poco más grandes, que es desarrollar su propio sistema de factura electrónica. Obviamente, el desarrollarlo también deberá ser validado por la administración para decirle, venga, efectivamente, su sistema de facturación electrónica su sistema de facturación electrónica cumple con toda la información, está al día conforme lo cita la norma y lo han hecho técnicos y por tanto lo puede usar. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hablar de la factura de venta. Hoy en día, toda persona que desee emitir una factura debe ser electrónica. Y de una les hago la salvedad. El artículo 616-3 del Estatuto Tributario, hay algo que dice, aquella persona que quiera entregar factura debe hacerlo conforme la normatividad. Hoy en día, ¿cuál es la normatividad? Pues la factura electrónica. Entonces, usted no puede entregar una factura de papel. Hay una condición que se vale, ya la vamos a ver, ¿listo? Pero de manera general es eso. Es decir, las personas que desean facturar voluntariamente deben de hacerlo conforme las disposiciones normativas de hoy en día, que es hacerlo electrónicamente. La factura de venta integra notas créditos y notas débitos. Aquellas notas créditos son documentos electrónicos que me afectan la factura. ¿Sí? ¿Por qué me la afectan? Porque necesito bajar el valor. Por ejemplo, en el caso de que se hizo una devolución, en el caso que se aplicó un descuento, se aplicó una rebaja, emito la nota crédito. Por el contrario, la nota débito también es otro documento agregado a la factura electrónica y es para aumentar el valor. ¿Cuándo podría llegar a suceder? Por ejemplo, que usted le dio un plazo y le va a cobrar el interés, pues le hace la nota débito por el interés y demás. Vamos a hablar de contingencias, porque estamos hablando de electrónico y pues la parte electrónica puede tener en algunos momentos fallos. Y vamos a hablar de dos tipos de fallos. Un fallo proveniente del facturador electrónico. Recordemos que el facturador electrónico es el obligado, es decir, el sujeto. Factura electrónicamente y se fue para X lugar donde no hay internet, no hay luz, por ejemplo, pues no hay cómo elaborar el documento electrónico. Bajo esa estipulación, yo entro en contingencia y le aviso a la administración tributaria que estoy en contingencia. Y entonces, ¿qué pasa? La administración me habilita y yo debo habilitarme a través del portal de Muisca de la DIAN un rango de numeración de talonario. Y entonces yo le entrego a mi cliente la factura en papel y posterior a 48 horas de que yo supere esa coyuntura, emito la factura electrónica y nuevamente le comunico a la administración diciendo que ya superé el impasse que tuve. ¿Opera cuándo? Cuando el facturador entra en contingencia, es decir, la persona, el sujeto. Ahora bien, vamos a ver de otro tipo de contingencia. ¿Cuándo es? Cuando la contingencia es por parte de la administración tributaria. Entonces también se entra a la contingencia, se declara, se subsana, 48 horas tuvo la información. ¿Listo? ¿Qué otro documento se desprende del sistema de factura electrónica? Documentos soportes electrónicos. Entonces ahí vamos a encontrar dos. Uno, el documento soporte de pago de nómina electrónica, que es el documento idóneo que debe tener la persona para poder soportar pagos por nómina. ¿Listo? Es decir, aquellas personas que van a soportar este gasto deben de emitir la nómina electrónica. Y el otro documento es documento soporte con no obligados a facturar o en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. ¿Qué es esto? Es cuando usted en calidad de cliente adquiere productos o servicios de una persona que no está obligada a facturar. Entonces, si usted no quiere perder ese costo, usted emite un documento electrónico denominado documento soporte con no obligados a facturar y ese documento me hace tránsito como soporte. Pero para poderlo emitir, primero
la persona que me presta el servicio o me vende el bien debe tener registro único tributario y segundo, debe estar plenamente actualizado. Entonces, si le presto a usted servicios de asesoría, si usted empresa me va a hacer a mí el documento de soporte porque necesita el soporte, pues yo no puedo tener en mi RUT que yo me dedico a la elaboración de productos de panadería, por ejemplo. Debo tener por lo menos la actividad que yo ejecuto. Revisemos. Otro documento que se desprende es el RAYAN. ¿Qué es el RAYAN? Es el registro, consulta y trazabilidad de las facturas electrónicas de venta como título o valor. Eso me sirve para hacer factoring, ¿sí? Para poder hacer endosos de facturas y yo poder tener liquidez ante una circunstancia. Entonces yo tengo un título valor, lo subo a RAYAN, alguien me lo adquiere y yo tengo mi liquidez y la otra persona posterior entrará a cobrar o le pagarán obviamente su título. Con RAYAN pasa una situación. Primero, las facturas deben entrar ya en calidad de título, pero ¿cómo se entra en calidad de título? Es cuando el cliente o el comprador o el adquiriente de esa factura me genera tres tipos de eventos. Entonces, primero, la sociedad tal le vende a unos equipos de cómputo, un volumen alto, por ejemplo, entonces no tiene para pagar la factura ya. Entonces dice, bueno, vamos a hacer el negocio a 30 días. Entonces vamos a 30 días. Entonces le emite la factura ¿a quién? A Wilson. Para que esa factura entre como título, Wilson, ¿qué tiene que hacer? Primero, aceptarle el acuse de recepción de la factura. Entonces yo la acepto. Eso también es electrónico. Se hace electrónico. El sistema gratuito de la DIAN se pueden crear los diferentes eventos. ¿Listo? Entonces de ahí también pueden generar los eventos. Se le marca el primer evento. Venga, yo le acepto la factura a usted. Segundo evento, venga, yo le recibí el bien. Y tercer evento, venga, yo le acepto la factura. Y una vez la factura emitida por parte de la sociedad cuente con los tres eventos, ya tienen un certificado como título valor. Y ese certificado es el que a ustedes les sirve para subir la factura a Radian, para hacer todo lo que tiene que ver con factoring, o en su efecto, ante un incumplimiento por parte, ir ante el operador judicial y solicitar librar auto que libre mandamiento de pago. Y por último, vamos a tener qué cosas, documentos equivalentes. Está reglamentado en la resolución 165 del 2023 y son aquellas entidades que por su operación de los negocios que realizan, por la propia naturaleza de su ejercicio profesional o actividades económicas, ellos tienen una sección y ellos emiten son documentos equivalentes. Por ejemplo, un cine emite pues boleta de ingreso a cine y, ese documento debe ser documento equivalente electrónico y hace las veces de la factura, es decir, sirve para el soporte y demás. Asimismo, tiquete de máquina registradora POS. Este tiquete de máquina registradora POS es electrónico. El anterior tiquete que ustedes le entregaban, los que manejan POS, a los clientes, ese no sirve. Ahora el POS debe tener el QR, debe tener un código de identificación, uno lo debe poder buscar, le debe figurar a uno por la plataforma de la administración tributaria. Tenemos también los extractos, tenemos también documentos de juego localizados, tenemos también lo que tiene que ver con los tiquetes de transportes aéreos. ¿Listo? Todos esos son documentos equivalentes y están consignados en la resolución 165 del 2023 y también quiénes son las personas que pueden emitir estos documentos, porque no es para todos. Ahora bien, vamos a ver quiénes están obligados a facturar, ¿sí? Entonces, el artículo 7 de la resolución 165 nos expresa de manera detallada quiénes son los obligados. Para empezar, primero, si un comerciante no está obligado a facturar porque no cumple con las condiciones, pues él no tiene por qué entregar ningún tipo de facturación. Entonces no puede entregarle una factura de venta de papel a una persona, no puede entregarle porque pues, no está obligado. ¿Esta persona qué debe hacer en ese caso? Si quiere facturar, debe hacerlo conforme la normatividad que rige hoy en día, es decir, debe pasarse a factura electrónica. Ahora bien, una vez yo me inscribo como factura electrónico, ¿estoy obligado a facturar todo? Sí, la respuesta es de facturar todos sus ingresos. Segunda pregunta, una vez yo me paso a facturador electrónico voluntario, ¿debo cobrar algún tipo de impuesto? No, es independiente. Solamente que usted adquiere la obligación de facturar porque el modelo de negocio suyo y sus clientes le están solicitando factura porque necesitan el soporte. Entonces, para que lo tengan muy presente. Ahora bien, ¿quiénes están obligados? Los responsables del impuesto sobre la venta IVA, los responsables de impuesto nacional al consumo, personas naturales que realicen actividades del artículo 437 que superen los 3.500 VTs, toda persona jurídica está obligada, todos los contribuyentes que estén inscritos bajo el régimen simple de tributación, aquellos comerciantes, importadores, tipógrafos y litógrafos y profesiones de actividades excluidas que superen más de 3.500 VTs. Ahora sí, ¿quiénes están exceptuados? Entonces, las cooperativas de ahorro y crédito, pero por aquellas operaciones solamente financieras. Es decir, si esta cooperativa vende nevera, televisores, esas operaciones deben facturarlas electrónicamente. ¿Listo?
Los bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, todo lo que tiene que ver con asalariados y pensionados. Las empresas de transporte público urbano metropolitano de pasajeros están exceptuadas. Urbano o metropolitano, es decir, todo lo que tiene que ver con transporte urbano dentro del área metropolitana no se factura. Pero si usted compra un tiquete de Bucaramanga a Barbosa, ese tiquete debe ir facturado. ¿Listo? Los prestadores de servicios desde el exterior, las juntas de acción comunal, ¿sí? Solamente estarían obligados a facturar en el caso que necesiten al pedir algún saldo a favor en IVA. Las personas naturales que vendan bienes excluidos o servicios no grabados que no superen los 3.500 VTs y aquellas personas naturales que no sean responsables de IVA consumo. Ahora bien, personas que no estén obligadas a facturar. Si la persona no cumple con esto, pues debe facturar electrónicamente. Por el contrario, vuelve y juega. Si la persona de manera voluntaria se acoge, debe facturar todo electrónicamente, independientemente de ir a cobrar algún tipo de impuesto.